¿Qué tal, chicos? Una vez más sean bienvenidos a un nuevo tema del curso de biología. Pues el día de hoy vamos a ver una parte sobre lo que es una ciencia básica que pertenece a la biología, como lo es el estudio de la célula, la llamada citología. Hoy vamos a ver un breve resumen sobre una primera parte en cuanto a una célula procariota y algunas generalidades que tú tienes que tener en cuenta sobre lo que son el estudio de las células. Bien, entonces comenzamos con el video de este resumen. Podemos mencionar que la citología, para empezar, es una ciencia, ¿no? Una ciencia que pertenece a la parte de la biología, que se estudia sobre lo que son las células. Las células, para empezar, se van a estudiar desde puntos de vista distintos. Por ejemplo, se estudia desde el punto de vista estructural, fisiológico, bioquímico, en cuanto también al nivel patológico. Se podría decir de que aquí existe una llamada teoría, la teoría celular, donde propone pues, que las células son las unidad básica de todo ser vivo. Esto lo propuso el científico llamado Schleiden y Schwann, ¿no? El primero botánico y el segundo zoólogo. Entonces ellos proponen esta teoría dando unos conocimientos básicos sobre lo que es el estudio de las células. Para esto mencionamos lo siguiente, que la unidad vital de todo ser vivo pues es la célula, ¿no? Es la parte más pequeña y sencilla. Se podría decir que también ellos forman parte de la unidad morfológica, es decir, todos los seres vivos están constituidos por células, sea unicelular o sea pluricelular, sea un organismo de tipo procariota o eucariota, necesariamente tiene células. También se podría decir que las células son las unidades fisiológicas, es decir, poseen todos los mecanismos bioquímicos para poder vivir, ¿no? La parte de metabolismo, la producción de energía. Y también se podría decir que es la unidad genética, es decir, todos derivan de una célula preexistente. Entonces, la unidad básica de todo ser vivo es la célula, y esto se explica por justamente la llamada teoría celular de Schleiden y Schwann, ¿sí? Donde dice que pues, la unidad básica a nivel del tipo de vista morfológico, fisiológico, patológico, trófico, pues vienen a ser las células. Algunos personajes históricos que debes tener en cuenta para esta ciencia. Mira, tenemos primero a Robert Hooke. Robert Hooke es bien conocido, ¿cierto? Él hizo la primera observación en una planta de corcho del albaricoque, en donde hizo unos cortes pues, histológicos, y él observó unos espacios y él los denominó celdas. Estas celdas fueron confundidas con células. En la actualidad se sabe que Robert Hooke le llaman el padre de la citología, pues, pero él no vio células, él observó unos espacios de aire, ¿no? Tipo de parénquima aerífero de las células del corcho. Virchow también se le conoce acá porque da el término omnis cellula ex cellula. ¿Qué significa este término? Puede que toda célula proviene de otra preexistente, ¿no? Mediante el tipo de teoría biológica, pues sabemos que una célula por mitosis, una célula madre, va a dar origen a células hijas. Pues esto se explica mediante lo que habla Virchow. También se le podría decir a este personaje como el padre de la patología moderna. Antonio van Leeuwenhoek se le conoce por el padre de la protozoología, ¿no? Pues porque él observa los animales, los llamados protozoos, mediante un microscopio que él mismo lo hizo, lo fabricó, y observa por primera vez, por ejemplo, el flagelado denominado Giardia lambda, ¿no? Entonces, él se le podría decir que también contribuye a la parte de citología debido a que descubre lo que son los protozoarios. Él los denominó animáculos. Tenemos ahí pues a Antonio van Leeuwenhoek con su microscopio de una lente que él inventó. Tenemos también otro personaje importante aquí en esta ciencia, como es Zacharias Hansen. Zacharias Hansen pues, se le considera el creador del primer microscopio de tipo compuesto. Otro personaje que se involucra, por ejemplo, podemos mencionar a lo que es Strasburger. Él descubre la parte de mitosis. Recuerda que una mitosis es cuando una célula madre da origen a dos células, y estas células van a ser iguales, idénticas. Se le podría decir que son células diploides. Cuando hablamos de Weishman, podemos decir que él descubre la parte de meiosis, ¿no? Además, él propone la llamada teoría del plasma germinal. Weishman, pues al hablar de la meiosis ahora es un tipo de reproducción en la cual una célula madre va a dar origen a 4 células, pero en este caso las células van a tener la mitad de la célula original. ¿La mitad de qué? La mitad de juego cromosómico, por lo tanto ahora se le dicen de tipo haploides. Podemos mencionar también a Waldeyer, el cual da el término cromosomas. Purkinje pues determina lo que es el protoplasma, él da el término protoplasma al contenido celular, y tenemos aquí a Griffith, ¿no? Griffith, quien observó por primera vez lo que son los genes en las células vivas del ratón, ¿no? Él hace unos experimentos, por ejemplo, utilizando bacterias de tipo virulentas encapsuladas, ¿no? Y al ser pues inoculadas a este espécimen, el ratón muere. Pero si ahora se utiliza lo que es bacterias no virulentas, no encapsuladas, el ratón vive, ¿no? Y así hizo algunos experimentos viendo lo que es los genes de las células vivas de ese animalito.
Ahí tenemos a Griffith. Bien, clasificación general de lo que es la citología. Este es un cuadro resumen y un cuadro muy importante que tienes que saber para el tema en general de algunas preguntas clásicas. Si nosotros mencionamos, por ejemplo, diferencias entre una célula procariota y eucariota, lo rápidamente que tienes que acordarte es un núcleo. Las procariotas no tienen núcleo, ¿bien? Por lo tanto, se le dice que tampoco tienen membrana nuclear, no tienen carioteca. A diferencia de las eucariotas que sí lo tienen, ¿no? Que vienen a ser los cuatro reinos, en este caso, por ejemplo, el protista, el fungi, el animal y el vegetal. Si hablo de células procariotas, estoy hablando del reino Monera, o sea, aparte de las bacterias y las cianobacterias. Ellos presentan lo que es unos mesosomas en la parte de su membrana, unas imaginaciones. Se podría decir que ellos presentan unos organelos, por ejemplo los llamados ribosomas, pero de tipo 70S, ¿no? 70S. Su división es tipo representativo, la parte asexual por fisión binaria, y tenemos en cuenta lo que es su ADN, ¿no? La parte de su ADN se caracteriza por tener un cromosoma de tipo único, se le dice también circular, de doble hebra, súper enrollado, muy distinto a la parte de un eucariota. Cuando hablamos de eucariota nos referimos ahora a la parte de células tanto animal, vegetal, fungi y reino protista. Aquí en la imagen estamos solamente apreciando lo que es la parte animal y la parte vegetal, que vamos a ver luego también en otra parte de un video sobre las diferencias entre célula animal y vegetal, ¿no? Tenemos aquí que las eucariotas sí tienen núcleo, por lo tanto sí van a tener carioteca. Además, dentro de ella se encuentra un citoesqueleto que le da justamente la morfología a la célula. Es un tipo de microtúbulos, unas redes que están dentro del citoplasma. Los eucariotas van a tener organelos membranosos, ¿no? Caso de las mitocondrias, caso también de lo que es un sistema de endomembranas, etc. Pero ellos, su ribosoma va a ser de tipo 80S. Bien, ellos se pueden reproducir tanto por mitosis como meiosis. Y su tipo de ADN, como te das cuenta, es ahora asociado. Ese ADN asociado va a ser debido a que presentan un tipo de proteínas llamadas histonas, ¿no? Las histonas están aquí unidas a la parte de la base del ADN. En conjunto se va a formar la cromatina. Pero mira, si tú ves lo que era un procariota tiene un ADN de tipo desnudo, es decir, no tiene estas proteínas histónicas. Bien, entonces ahí están las claras diferencias entre tanto una procariota, que fue primero, y luego una eucariota. Si hablamos sobre la morfología celular, mira, podemos ver un cuadro muy diferencial. Tenemos para la parte izquierda lo que es una célula eucariota y parte derecha una célula procariota. ¿Qué podemos ver del esquema? Primero, la parte del núcleo con membrana nuclear, todo ello se encuentra en una eucariota. En cambio, en una procariota no. Por ejemplo, una bacteria no tiene núcleo. Su ADN se dice que está súper enrollado, pero no hay una membrana que lo protege. No tiene núcleo, pero sí tiene una estructura llamada nucleoide, ¿no? Que asemeja. Los ribosomas, si te das cuenta, son de tipo 80S en una eucariota, pero en una procariota son de tipo 70S. Bien, veamos una teoría llamada endosimbiótica. La teoría endosimbiótica de Lynn Margulis propone de que una célula antiguamente llamada eucariota fagocita a otro tipo de procariotas, ¿no? Y a través de la evolución, pues dan origen, por ejemplo, a las mitocondrias y a los cloroplastos. Esto se podría evidenciar debido a que estos organelos que acabo de mencionar presentan un tipo de ADN propio, ¿no? Entonces se podría decir que antes ellos fueron bacterias. Bien, en cuanto a las células procariotas podemos mencionar de que estudian pues a las células que no presentan núcleo, ¿bien? Y podemos mencionar primero las llamadas bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares de tipo cosmopolitas que se encuentran en varios ambientes. Pueden ser patógenas tanto al hombre como en animales. También en caso de algunos tipos de plantas puede utilizarse como un mutualismo o una simbiosis. Se pueden medir en micras, más o menos entre 1 a 10 micras. Y se podría mencionar acá algunas bacterias muy comunes, ¿no? Caso del género Bacillus, caso Clostridium, caso de Escherichia coli. Esta última, por ejemplo, es utilizada como un modelo biológico, ¿no? En la cual se puede hacer muchas investigaciones, tanto en la parte de plásmido, tanto en su ADN, etc. Vemos acá dos datos importantes, los llamados micoplasmas y las rickettsias. Los micoplasmas son bacterias más pequeñas que existen. Bien, se le dice que las bacterias en forma general presentan una pared celular, pero los micoplasmas carecen de ella. Los micoplasmas están ocasionando enfermedades tanto de la parte respiratoria e incluso pueden dar la parte de neumonía. Rickettsias son aquellas bacterias de tipo gram negativas que presentan sí la pared celular, pero son carentes de movilidad. Se podría decir que este tipo de bacterias, agentes patógenos, parasitan a lo que son los roedores e incluso también algunos tipos de parásitos, ectoparásitos,
como lo que es, por ejemplo, las pulgas, las garrapatas, los piojos. Bien, ahí están las llamadas rickettsias. Y pues obviamente cuando este vector va a ocasionarle una picadura, por ejemplo, al hombre, le puede pasar esta enfermedad, ¿no? Listo. Podemos ver ahí lo que son las formas bacterianas. Por ejemplo, las bacterias pueden tener de tipo de forma circular, llamado cocos. Si por ejemplo está en forma de racimos, se le llama estafilococos. Si está en forma de una cadena, se le llama streptococos. Si tiene una forma cilíndrica, se le llama bacilos, etc., ¿no? Y ahí puedes ver tú en la pantalla pues el tipo de morfología. Luego eso se va a ver en otro temita. Bien. Las bacterias también se pueden clasificar según su flagelo. Mira, su flagelo es un pequeño látigo o un pequeño filamento que le permite el desplazamiento, la movilidad a la célula. Por lo tanto, si este tipo de bacterias tiene solamente un flagelo, le van a llamar bacterias de tipo monotricas. Cuando tienen un mechón de flagelos en un solo lado, se le llaman lofotricas. Si tiene en ambos lados un mechón, o sea solamente uno, recibe el nombre de anfitricas. Pero por ejemplo el género Escherichia presente alrededor, ¿no? Todo en su contorno, por eso le llaman peritricos. Pericontorno, tricos, pelos. Bien, esto según su movilidad. La estructura bacteriana, ahora si queremos ver ya la parte interna de lo que es netamente esta célula, primero tenemos que tener en cuenta sus envolturas. Presenta una parte de una pared celular que le da una cubierta. La pared celular, lo más importante acá que tú tienes que recordar, es su constitución. Las bacterias presentan una pared celular a base de un compuesto llamado mureína o peptidoglucano. Bien, mureína o peptidoglucano. También le pueden decir formando el complejo de mucocomplejo de Park, ¿no? Que también le llaman. Bien, podemos diferenciar dos tipos de bacterias. Unas bacterias llamadas gram positivas y otras gram negativas. Existe una llamada tinción gram, esa es una técnica de laboratorio en la cual se puede colorear a las bacterias. Pueden ser una coloración rojiza, que le llaman gram negativas, o una coloración más o menos azuleada o violeta, que le llaman gram positivas. Pero si definimos lo que es la parte estructural, vamos a ver algunas diferencias. Mira, las gram positivas, una coloración más o menos azulada, violeta, ¿no? Se dice que presenta unos compuestos, por ejemplo, los ácidos teicoicos, ácidos lipoteicoicos, y además ellos presentan una membrana monoestratificada, es decir, solamente presentan una membrana encubierta, ¿no? Lipídica. Pero mira lo que ocurre en una gram negativa. La gram negativa, las primeras que están ahí de color rojito, si tú ves abajo el esquema, presenta dos capas, ¿te das cuenta? Por lo tanto se le dice que es biestratificada. Mira, esa es una diferencia entre las gram positivas y negativas. Las gram negativas tienen una segunda membrana, por eso se le dice acá que está la membrana externa presente en ellas. Una membrana externa está en una gram negativa. También podemos encontrar lo que es el LPS o polisacáridos, el lípido A también, se encuentran las porinas y la coloración es netamente rojiza, ¿no? Ejemplo, profesor, de una gram negativa, podemos mencionar lo que es aquellas bacterias que están formando parte de la flora intestinal. Bien, luego de la pared celular viene lo que es una membrana, y la membrana se caracteriza así como una eucariota. Tiene una bicapa de fosfolípidos, bien, tiene proteínas, etc. Pero aquí lo que podemos resaltar es lo siguiente. Existe una invaginación de la membrana celular, es decir, como si fuese una ondulación hacia adentro, ¿no? Que recibe el nombre de mesosomas. ¿Cuál es la función de estos mesosomas en la membrana de una bacteria? Pues netamente es la parte de respiración, puede tener esa función, también para la parte de fotosíntesis, e incluso si se puede ondular más, puede hacer de que la célula se pueda dividir en dos, o sea, la llamada bipartición. Otro de sus funciones importantes es, por ejemplo, sujetar a lo que es el ADN de tipo bacteriano. Si ahora vemos la parte de dentro, en el citoplasma, se encuentran estructuras, por ejemplo, como el nucleoide. El nucleoide, recuerda que asemeja al núcleo de un eucariota, ¿no? Pero no es un núcleo. Encontramos una región nuclear que le denominan en bacterias genóforo, ¿bien? Y recordar que el ADN es circular, único, haploide y súper enrollado. Encontramos también los llamados ribosomas, los organelos no membranosos. Estos ribosomas son de tipo 70S, los cuales presentan dos subunidades, subunidad mayor de tipo 50 y subunidad menor de tipo 30. Encontramos también lo que son gránulos de almacén, que vienen a ser tipo de reservas que están dentro de la célula bacteriana. Ejemplo, gránulos de glucógeno, gránulos del polibeta hidroxibutírico, gránulos de volutina, ¿no? O también llamado gránulos de Babes, ERS. En este caso estos gránulos pues tienen fosfato.
Plásmidos, que es una pregunta muy común que de repente te hagan en la parte de biología, en lo que es célula. Un plásmido viene a ser un ADN de tipo extracromosómico. Es un tipo de ADN circular, ¿no? Que le da un tipo de resistencia frente a antibióticos. Por eso es malo automedicarse, puesto que los plásmidos van a conservar lo que es esa información del antibiótico y por lo tanto, pasando un tiempo, así tú te automediques, así tú te sigas dando el mismo tipo de medicamento, ese plásmido va a ocasionar una resistencia a la bacteria. Por eso en un cierto momento dado, pues ya no le va a causar ningún daño ese medicamento al agente patógeno. Entonces, quien le da esa resistencia frente a antibióticos es el llamado plásmido. Es como un tipo de memoria, ¿no? Un tipo de memoria. La cápsula se podría decir de que está fuera de la pared celular, pero no todas las bacterias lo tienen. Lo tienen algunas bacterias, por ejemplo, aquellas como Bacillus anthracis, ¿no? Esta cápsula le da una función antifagocítica. Bien, en la cápsula podemos encontrar los flagelos. Estos flagelos exoláticos que yo te mencionaba que le dan un tipo de movimiento, ¿no?, a la célula. Se podría decir que en una gran negativa, como tiene dos membranas, recuerda, entonces el flagelo en su base tiene dos discos. Pero las gran positivas, como su membrana es monoestratificada, pues entonces solamente tendrá un disco de sujetación. Las fimbrias son como unos pelitos, unas vellosidades, pero esas fimbrias, también llamadas pilis, pues son aquellos que le van a dar un tipo de adherencia a la bacteria frente a un sustrato u otra bacteria. Existe el llamado pili sexual. El pili sexual viene a ser un tipo especial de pili que se prolonga, ¿no?, y se va a unir a otra bacteria. Ahora, ¿por qué lo hace? Pues porque cuando la bacteria ya, en este caso, se va a morir o termina todo su ciclo de vida, pues ella necesita darle el plásmido a otra bacteria. Recuerda que el plásmido guardó toda la información para dar una resistencia a un antibiótico. Entonces, este plásmido va a ser trasladado a través del pili sexual, desde una bacteria de tipo donadora a una bacteria de tipo receptora. Bien, ese es el llamado pili sexual. Por eso se le podría decir que el proceso que se involucra acá es un tipo de conjugación bacteriana, conjugación donde se intercambia el plásmido. Acá tenemos lo que es una forma general, ¿no?, un breve resumen. Mira, por ejemplo, si hablamos de la cápsula, arriba es una capa viscosa que le da una actividad patógena. La pared celular debajo de ella, recuerda que está constituida por el peptidoglucano. La membrana celular, que se ubica debajo de la pared, es similar a un eucariota, ¿no? Es una bicapa de fosfolípidos. Pero recordar acá, cuando se invagina la membrana celular, pues va a constituir los llamados mensosomas, ¿no?, que son invaginaciones. ¿Qué más? Podemos encontrar ya la parte central, que es el citoplasma, el cual contiene, por ejemplo, los gránulos, contiene la parte del nucleoide, que es un supuesto núcleo, ¿no? No es núcleo como tal, es un nucleoide, ¿no?, que tiene el genóforo. ¿Qué más? Los ribosomas, que tiene la parte de formación de proteínas. Tenemos al plásmido, un tipo de ADN extracromosómico que mencionamos. Y pues en la parte ya fuera de la célula, que le da movimiento, es el látigo grande, es el llamado flagelo, ¿no? Bien, ahí podemos ver unos ejemplos de bacterias, podemos mencionar algunas cuantas. Mira, por ejemplo, se ve una lista de algunas enfermedades conocidas bacterianas y tipo de agente que lo causa, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis es ocasionada por el género Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Ahí está, perdón, la especie Mycobacterium tuberculosis, ¿no?, la llamada enfermedad de la TBC. A este tipo de bacteria también le llaman el bacilo de Koch. Otro que se muestra aquí en pantalla en la imagen es la llamada difteria, que es ocasionada por Corynebacterium diphtheria, ¿no?, o el llamado bacilo de Kleeflufer. ¿Qué más? El tétano. Por ejemplo, el tétano es una enfermedad bacteriana ocasionada por la especie Clostridium tetani, ¿no?, o también llamada el bacilo de Nicolaides. ¿Qué más? La bartonellosis. La bartonellosis es una enfermedad muy conocida, también llamada la enfermedad de Carrión, ¿no?, o la verruga peruana, ¿no?, que es ocasionada por la especie Bartonella bacilliformis. La gonorrea, pues, que es ocasionada por un tipo de bacteria del género Neisseria, ¿no?, que está netamente atacando la parte del sistema reproductor, ¿no? Se podría decir que puede contagiarse, es una ETS. Al igual que el sífilis, pero el sífilis netamente está ocasionado por un tipo de bacteria en forma espiral, ¿no?, en forma de espirilo, denominada Treponema pallidum. Bien. Para ir concluyendo ya, eso eran las bacterias, ¿no? Pero en un procariota también tenemos cianobacterias. Entonces, como cianobacterias podemos decir que le llaman las algas azul verdosas. Estas bacterias algas azul verdosas tienen que estar subsistiendo en ambientes acuáticos, netamente acuáticos, un manantial, un lago. Bien, por lo tanto van a presentar unas vesículas de gas.
¿Qué podemos decir de las cianobacterias? Pues que tienen la capacidad de producir fotosíntesis, tienen láminas fotosintéticas. Tienen algunos pigmentos también, por ejemplo, la ficocianina, la ficolitrina. Y como importancia ecológica podemos decir de que se utiliza para la producción de oxígeno y también reducción del nitrógeno atmosférico, ¿no? Esta fijación del nitrógeno lo hacen por un tipo de estructura especial en su cuerpo. Por ejemplo, ya hablamos del heterociste, ¿no? En la especie de Navaena, el heterociste es quien le da esa función de fijación del nitrógeno. Ejemplo de cianobacterias, podemos mencionar al nosto, también llamado cushuro en algunos lados, oscilatoria, Navaena, espirulina, Gleocapsa, ribularia, etcétera, etcétera. Y por acá terminamos con el dominio Archaea, una forma general. Recuerda que existen 3 dominios en la biología: dominio Archaea, dominio Eucaria y dominio Bacteria. Entonces, el dominio Archaea podemos decir que son antiguas bacterias, ¿no? Quien dio origen a las que tú conoces actualmente. Estas arqueobacterias viven en ambientes extremos, por ejemplo en ambientes con mucha salinidad, mucho metano. Su pared celular presenta un pseudopectioglucano, ¿no? Un falso pectioglucano o falso mureína. Sus ribosomas son de tipo 55S y la reproducción netamente es asexual. Son bacterias muy antiguas. Ejemplo, bacterias quimiótrofas que representan la parte de metanógenas, por ejemplo, bacterias que están produciendo el metano. Termacidófilas que se ubican, por ejemplo, en manantiales calientes, ¿no? Ejemplo, el género Sulfolobus y Pyrococcus. Y finalmente, pues, algunas bacterias llamadas halófilas que están netamente en ambientes muy salinos, ¿no? Por ejemplo, en el Mar Muerto, ahí se ubican lo que es este tipo de bacterias. Ejemplo, la llamada halobacteria, ¿no? Que está en un ambiente de mucha sal. Entonces, nos quedamos hasta ahí con este primer video de la parte de citología, esperando de que hayas comprendido, ¿no? Cualquier duda, pues simplemente lo haces saber, ¿sí? Y nos quedamos.